Voy a pedir al amigo François si nos tira la primera pelota. Ok, para la primera pelota. Okay, first of all, I'd like to say that I found that these 2 days were extremely interesting. That with respect to the objectives that were mentioned by both Alicia and myself yesterday, I think that maybe we didn't reach all of them, but certainly we could see in those 2 days that this forum was a very positive event and could be very productive for the institutions, for CEPAL, for academic economists from Latin America or from Europe. In trying to summarize what we said, or maybe to emphasize some of the points which came out of our discussion, the first thing I would like to stress is the fact that it's quite interestingly, the 3 sessions were very much linked to each other. In every session, we alluded to some topic which was discussed or which would be discussed in another session. So I think it is interesting to see that, as we know in economics, all is in all, but it is important to stress that, and in particular to stress the fact that all the issues that we put on the table have a very general relevance for development and for the progress of our societies. If I go now session by session, the way in which I would summarize the things is the following. On the first session, which was really on the macroeconomics in the 2 regions, we said yesterday that there was a kind of asymmetry between the concern for countercyclical policies and issues in Latin America and the concern for the future of the euro system in Europe. I think it is interesting to realize that somehow there is something in common. The concern for countercyclical policies in Latin America is very much linked to the remark which was made several times about the cycles in Latin American economic growth, very short cycles, and the concern that maybe when this present period of very favorable commodity prices will be over, which should happen one day or another, then there is this concern that there may be a big recession again and a big crisis again. When you go to, and the premise to know what is the kind of policies, instrument available to compensate or to offset or to moderate this kind of accident. And in Europe, to some extent, we could say that the southern countries in Europe are exactly in that situation. They're in a situation where, because of previous shocks, because of a high level of debt, they're in a situation where they cannot use standard policies in order to try to smoothen the adjustment that they have to make. So really, from that point of view, it was not completely clear yesterday that we were more or less on the same topic, but my feeling is that, yes, we were. The big difference, of course, between the 2 cases is in one case, there is still one instrument available, which is exchange rate, and in the other case, this instrument is not available. And it is, of course, what is making all the discussion about the euro so important. Among the main conclusion that we got
I would emphasize the following. On the Latin American side, this idea that there is a need for some structural policy that will progressively allow countries in the region to become less dependent on commodity prices, on natural resource price fluctuations. This is certainly something which would modify completely this aspect, the cyclical aspect of economic growth in Latin America. And this is certainly an advice, a recommendation that everybody would agree upon. Now, how do we do that is another story, but a little more when we talk about industrial policies. Another advice, of course, is also to try to isolate or to smoothen or to weaken the impact of capital movements on these economies. And this is very much linked to globalization, to financial globalization, to something which was called financiarism yesterday, or something we can call financiarization. It is true that this is an additional source of instability in those economies, and again, probably an advice to be given to policymakers, to politicians, that something should be done in order to reduce the impact of those movements on the Latin American economies, and this is completely linked to a general recommendation about reforms in the financial sector, and we told yesterday about the issue of the too big to fail problem in the financial sector in many countries, and this is again something which came out very clearly. On the euro part, of course, the objective is to get the euro system right. We are at this stage in a situation where the euro is very likely to survive, but we don't really know what the future will look like. In particular, there was some repeated remarks on the risk that Europe could imitate Japan and enter a 10 or 15 years period of stagnation. Again, an advice or recommendation, and something which came out very, very clearly from the discussion that we had today, is the need for true political will in Europe to go toward more solidarity. This is part of the construction of Europe. It seems that at least on the technical side, on the economic side, people agree on the steps which should be taken, the integration of budget policies, the integration of part of social policies, but it is not clear that the political will is really behind that. So this is more or less beyond our technical and purely economic control. I think this is more or less what I'm taking from that session in the morning yesterday. The discussion about trade, industrial policies, and structural changes in the afternoon, maybe it's more difficult to get strong recommendations and precise recommendations out of these. We had this big discussion about the role of trade, possible role of industrial policies in Latin America, a little less, as a matter of fact, on as far as the trade is concerned, a little less about what the implication of that in Europe, because Europe is almost by definition extremely open, at least to other European countries. I'm saying that it's what came out is not that clear, because we have this eternal debate about what is the impact of trade openness. What is the scope for industrial policies, which has been going on for the last 50 years, in maybe more, in economic development. And I don't think that we have a definite answer to this question today, or more definite answer today than we had in the past. The discussion that we had simply showed that when we control for the heterogeneity of countries, which is very, very important, very big,
not only heterogeneity across countries, but also within the same country, heterogeneity across various periods, then it seems that there is a positive impact of trade on development. But at the same time, this is something which was emphasized. We know that there are many other determinants of growth, and to rely essentially on what is concerned with trade to design development or growth policies would probably be exaggerated. And analyzing the past only in terms of what happened on the trade front, without taking into account all the other forces that affected acceleration or deceleration in growth processes, may be somewhat misleading. So from that point of view, I would say that the advice that this group could give is be cautious. Don't jump on quick conclusions about this is good, this is bad. Everything is most likely strongly country dependent. And this requires, policies or policy decision in this area requires very much thought if they really will get or will change things more or less drastically. Especially important the fact that, and this was again very much emphasized, that those policies in trade have a very, very strong distributional impact. And because of that, they're highly sensitive. Socially, the impact is enormous. And this is an additional reason why to be very, very cautious in this area. I'm not sure that we can say much more as far as trade is concerned. On industrial policies, unfortunately, I have the feeling that the conclusion is more or less the same. Be cautious. And maybe the important conclusion that we got from the discussion is that there are different types of industrial policies. And Alan made a distinction between vertical and horizontal policies, saying that if by vertical policies what we had in mind was essentially subsidizing some specific sectors or some specific firms, then there would be some problems with this kind of policy, because we know that they can be modified or they can be captured by some sectors or by some groups in the economy, and we have seen many examples of this type. But horizontal policies, which would push toward much more resources being directed toward innovation, giving the right incentives for innovation, maybe some specific infrastructure, maybe some policies oriented toward training, the right, giving the right training to people. These may be policies which are very important and which will definitely affect some specific sectors in the economy. So. And in particular, and our friend Tillman has left, there was also this very, very strong case for industrial policies oriented toward the environmental problem and carbon emission or carbon reduction, the carbon reduction objective. This is definitely an area where some important and voluntary policies to affect the way in which companies behave is really very important. Also, I think that it was quite interesting to see that in some presentation there was very much emphasis on the importance indeed of the sectoral structure of economies. The fact that firms didn't have the same kind of characteristics depending on the sector where they are, and this analysis on the impact of the sectoral structure of an economy and the income distribution, or possibly the productivity or the export orientation of the economy, was something important, justifying, of course, the possibility or the reflection about ways this sectoral structure can be affected. But again, I think that the main
the main recommendation here is to be cautious on the kind of policies that we can use to do that. Finally, the session today was also extremely interesting and as yesterday gave rise to a very lively debate. And I think that as yesterday we were many of us were simply frustrated that we didn't have more time to discuss some of the issues. What I would personally recall or stress in what we said this morning, first would be that definitely the title of the session about dismantling the welfare state was certainly not adequate. In the case of Europe, the point is not to dismantle it, it is to reform it. And in the case of Latin America, it is at the same time to build the welfare state and to think about the right structure that the welfare state should have. Very important messages is, I believe, the fact that the welfare state is effective in Europe, or has been effective in Europe, in smoothing the impact of the recession on the most vulnerable groups. This is, I believe, a very, very important conclusion. I think another very important, I don't know what I have to do. Should I continue? That's why I'm very sorry, but President Leonel Fernandez wanted very much to come. Everybody knows her as well. Okay. So if you can repeat what you were saying. No, Alice, I was just getting to the end. So, no, I was really, and maybe there will be. This will interest you. I was starting to summarize what we did this morning, which was the session on the social protection and the welfare state in Europe and in Latin America. And I was saying that among the points, important points which were made, the following seem to me extremely important and relevant. The first one is that there is evidence that the welfare state played a big role in the Great Recession that Europe went through in avoiding the most vulnerable groups to be affected. And to some extent, in some countries, those groups have been able to go through the depression without major hardship. And this shows really how important and how effective this may be. Another part of the discussion, which was really based on what our colleague from Germany, Klaus Zimmermann, told us about the experience of Germany, and trying to expand or to generalize really what is coming out of that presentation is really this idea that we should move toward what is called the flex security system in the way in which labor markets function. What the German experience shows is that it was possible to make the labor market more flexible and at the same time not to have very much impact on the welfare of people who would have low income and would be certainly completely, would be very vulnerable if this was a completely liberalization of the labor market. So the way in which the market was reformed and the fact that at the same time had more flexibility but still very much social protection of all individuals is something absolutely essential. And this is a model in Europe. The initial model was more on the side of Denmark than Germany, but it's certainly a direction in which many people or many thinkers, many politicians think that we should go. On the Latin American side,
there is very much progress, and this was something which has been very much emphasized, and from that point of view, this is something very satisfactory. And there was also a very strong consensus on the fact that this progress must continue. This is only the beginning. And so the welfare state is in construction in Latin America, and the prime is to know what is the best way to go. Maybe one point which I think is important to emphasize is also the remark made by several colleagues here that certainly social protection is extremely important, the welfare state is extremely important, but we should not consider that because of that we don't have to take into account, we don't have to look at the distributional impact or the social impact of growth, of development. We should not ignore the fact that structural changes in Latin American economies will have an impact on the welfare of the people. So focusing only on the welfare state policies without considering the welfare aspect or social aspects of economic development or economic fluctuations would certainly be wrong. We have to consider both sides at the same time. What I think is really quite interesting is the fact that in that discussion, very clearly, there was a sign that there was interest or there were common issues in both Europe and in Latin America. And this came very clearly out of the presentation by Santiago and this opposition between the formal and the informal sectors, and the fact that you had contributory benefits in the formal sector, and in the informal sector this would be non-contributory benefits. This really sounds very familiar to European ears, and in particular it was mentioned that the case of Italy is a case where you have a lot of informality, and in many countries, I mean, you have certain types of labor which are much more difficult. People in this kind of occupation are much more difficult to reach through standard social protection measures, basically because they don't work all the time. I'm thinking about people, actors, comedians, technicians in the movie industry in Europe, in everywhere in Europe. Those people have very, very specific labor status, which in French is called the intermittent, and this is typically the kind of situation where the system must be able to cope with different types of situation. But really the main point was to say that in the social protection system there is probably an optimal architecture in terms of contribution, in terms of benefits. The architecture has some choices have been made in the case of Europe, and Europe is maybe considering reforming that architecture. By construction almost, there is some architecture in Latin America, but because the process is maybe more dynamic in Latin America, there is still time to modify this architecture. But it seems that the main issue to address in this area is what is the optimal architecture. Realizing that pensions is not the same issue as healthcare, which is not the same issue as unemployment insurance. So we have to consider the various functions of the welfare state, and in the architecture we have to consider what is the best way of making sure that everybody in society has access to the social insurance, has access to the social service that corresponds to social protection. It was also very interesting to, this will be my almost final remark, very interesting to learn about this reform in Colombia that Santiago mentioned, which was simply to replace some labor taxes by the VAT. For our European colleagues,
they will all remember that both in Germany and in France over the recent past, there was a big discussion about something we call social VAT. And it is exactly this kind of reform. So again, this really shows that issues may be very similar on the two sides. And this session, as well as the session that we had yesterday, show that certainly we have very much to learn from this kind of exchange. The final remark, and this goes in the direction that remarked by Mario this morning, is that we should not consider that topic number 2 yesterday, industrial policies, structural changes, and topic number 3, welfare state, social protection, are independent. Certainly not. But I would go much further than Mario. I would say that the relationship is two-way. It is okay that if you are pushing an economy toward some structural changes, then the need for social protection might be different, or the type of social protection that you'd like to provide to people will be different. But at the same time, if you are in a country where social protection is rather developed, then some structural changes will become possible, which are not possible without that. And this is something which is absolutely essential. When we are talking about the distributional impact of trade reforms, of possibly industrial policy reforms, by changing the weight of various sectors. If you want people to move from one sector to another, if there is no insurance, if there is some minimal social protection, this will be something almost impossible to realize politically and socially. So from that point of view, we can say that social protection is at the heart of structural changes and the evolution of our economies, and at the same time, as I said before, we cannot consider that the welfare welfare issues should only be addressed by social protection. Welfare issues are also to be addressed by the general development policy. Well, this is what I got from what we discussed over those 3 days. I didn't have time to really organize that very well, basically because the notes I took yesterday during the day were disappeared. They disappeared because I left a file in the hotel asking them to bring it to my room. And they never found this file again. So probably somebody has read it, say, oh, how interesting this is, and is probably making a presentation somewhere else. But I stop here. Thank you very much. Más de acuerdo con lo que dijo François, realmente va a ser muy difícil, acuerdo, y creo que mejor descripción y análisis y perspectiva de trabajo de la que hizo François, realmente es difícil, acuerdo en todos los temas y en el modo de articular las mesas, realmente importante. Creo que este seminario tiene una cosa que fue importante, es que las cosas se dijeron realmente sin cote del miedo político, es decir, ciertas verdades sobre las diferencias, las complementariedades y las políticas que tiene cada una de las regiones. Y esto es un atributo a un seminario de este tipo realmente formidable. Y creo que marca la línea muy importante de seguir en este trabajo y hacer que los documentos que en el futuro se produzcan en una reunión de este tipo sean documentos que filtren en el área política y se lea, digamos, en las líneas y entre las líneas un debate realmente de una riqueza impresionante. Es difícil hacer un summary como que hizo François, no lo voy a repetir, pero voy a tratar de hacer un análisis un poco psicológico del debate, o sea, tratar de decir en qué modo hay cosas que se dijeron y qué miedos se tienen de un lado y del otro lado. Y son preocupaciones realmente. Y voy a empezar con una primera preocupación que filtró ayer durante el primero y segundo panel, porque, repito, describirlo como fue hecho ni me animaría, pero había una preocupación que fue clara. Una preocupación de casi todas las presentaciones de América Latina diciendo a Europa, miren señores, que mucho de lo que están haciendo en el ajuste europeo nosotros lo hicimos en los años 80 y 90. Y miren que a nosotros nos produjo una ruptura en el crecimiento que marca una tendencia de los últimos 20-30 años. Este efecto es un efecto de largo plazo, es un efecto que tiene un fuerte contenido de lock-in, es un efecto que tiene una fuerte determinación de las potencialidades de largo plazo.
Y un mensaje europeo también muy interesante que vino de un par de presentaciones. Dije, señores, pero miren que ustedes lo que le está yendo bien hoy no es porque hicieron todo bien, y quizás porque tienen algunas variables que le están yendo fabulosamente. Y uno pensaría, como se dice, al viento en cola, y pensaría a los términos de intercambio, a cierta situación que tiene que ver con la situación internacional, a una demanda creciente de Asia. O sea, tampoco ustedes están en una situación que es fabulosa. Y no se crean que este panorama, este contexto le va a durar para siempre. Y este debate estuvo siempre ayer, estuvo siempre perfilando todo. Y las dos políticas que llevan a las políticas distintas en cada una de estas áreas que lleva al debate sustantivo son realmente importantes. ¿Por qué? Porque el primero, que es el tema que bien reflejó François, es el tema del debate sobre el ciclo y las políticas contracíclicas. Es un tema que salió bien claro, fue evidente, la dimensión del ciclo fue un tema también importante, y la relación con las estructuras distintas de cada una de las economías que estamos tomando en consideración. Por lo tanto, el tema estaba presente, estaba claro en todas las presentaciones, y llevó, yo diría, a 4 o 5 tipos de preocupaciones. El primero es, miren, si una política de ajuste fiscal expansivo, y quizás exagerada en algunos de los países europeos y menos en otros, creo que el caso de Alemania es muy distinto al que se está utilizando en Italia en nuestra economía, miren que puede llevar a un modelo de fuerte desindustrialización de la estructura productiva. A nosotros nos pasó, les puede pasar a ustedes, tengan cuidado, es un tema de harta complejidad y que hay que en algún modo saberlo evaluar porque deja efectos de largo plazo. Al mismo tiempo, una política de este tipo lleva a congrugar modelos de flexibilidad del trabajo, mercado del trabajo. Y en el modelo de flexibilidad del mercado del trabajo seguramente es una componente que ayuda, pero sin el otro pedazo de las políticas industriales, sociales, el modelo no aguanta y no sostiene y puede producir unos resultados que produjo en América Latina, que fue un fuerte aumento de la desigualdad, un fuerte aumento de la exclusión y un fuerte aumento de la pobreza. Entonces el debate estaba presente en esa óptica y por otro lado quizás el tema de América Latina es que dice, miren señores, el tema de las recetas tradicionales nosotros no podemos seguir utilizando como lo utilizamos, porque en algún modo las probamos. Abrir la economía, lo hicimos, tratar de flexibilizar el mercado del trabajo más en un caso, lo hicimos, y los resultados no son lo que nos esperamos. La pregunta es cómo se dialoga en un contexto que realmente están yendo por a veces binarios completamente distintos. Y es difícil encontrar el diálogo en la política en esto, porque el diálogo en la política en esto implica completamente políticas distintas para sostener las exportaciones, para sostener la tecnología, para sostener la política industrial, para sostener los sectores productivos. Por lo tanto, ahí, digamos, se percibió en todo el debate una dicotomía muy fuerte de dos caminos y a veces la dificultad analítica y lógica de ponerlos de acuerdo y hacerlo dialogar entre ellos. Una de las consecuencias típicas de esto es el concepto de, yo diría, la preocupación regional del tema de lo que llamaba Previs la reciprocidad implícita. Que una economía ajusta, como está ajustando la europea, y otra economía está preocupada, como son las economías grandes de América Latina, de aumentar el mercado y la demanda interna. ¿Se puede en un contexto de este tipo prolongar este proceso sin llevar al cierre de alguna de las economías? Ayer la respuesta, digamos, tengamos cuidado, como dijo bien François, los resultados de las economías abiertas pueden ser, abrir la economía puede ser positivo, produce efectos distributivos muy grandes, pero al mismo tiempo la experiencia la hicimos y qué otro tipo de experiencia tenemos que hacer en este sentido. Es un tema complejo y de debate que queda totalmente. Y si uno se imaginaría que si no se conocen, los políticos no conocen estos dos caminos completamente distintos, cualquier conclusión que sea va a ser una conclusión que va a ser casi, digamos, la ficticia. Es una preocupación. El otro tema es el de la especialización productiva. Y me gustó mucho ayer como al inicio François llamó y dijo, miren, hay un tema de industrialización en Europa también. Y las presentaciones fueron bastante claras. Y la preocupación de las presentaciones de Alemania fueron evidentes. Y la presentación sobre la política industrial en los sectores de mayor alto de vulnerabilidad ambiental también fue una política fundamental y puesta en la cancha. Entonces, entre ellos son distintos. Más, ¿cuál es el punto que en algún modo lleva a dialogar en esta política? Es que las estructuras de especialización son completamente distintas. Y a veces de un lado no se entiende una y a veces de otro lado no se entiende la otra. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno dice que está especializado en recursos naturales, no es solo el tema del Dutch disease, sino que aprendió que un modelo solo, exclusivo de los recursos naturales, es mucha intensidad capital-trabajo, es mucha exclusión en los mercados informales, es poca creación de redes y cadenas productivas y es una fuerte concentración de las exportaciones y la dependencia fuerte de un producto.
Cuando el modelo de un lado es complementario a esto, que exporto manufacturas y busco exportaciones, y el otro es recursos naturales en ese sentido, el modelo hace que la complementariedad llegue a una situación de contradicción muy, muy fuerte. ¿Y cómo buscar las políticas? ¿Cómo encontrarlas? Tiene que ser el diálogo en algún modo importante. Por lo tanto, hay una especialización que tiene que ver con la simetría productiva y esa especialización, mantenerla en el largo plazo no es una política que ninguno de los dos bloques la puede mantener. Y por lo tanto, entre la complementariedad y la especialización productiva, uno pensaría a un modelo de integración productiva entre Europa y América Latina. Y ese creo que es uno de los resultados más importantes, porque pensarlo solo en comercio y especialización, de un lado no le da la salida que quiere dar y del otro lo lleva a un modelo de lock-in muy fuerte. ¿Y cuál es la salida de ese tipo de cosas? Razonar a los canales posibles para que ese modelo se dé. Inversiones, tecnología, manejo de propiedad intelectual, tema delicado, tema ambiental y nuevas tecnologías para el manejo de la propiedad intelectual. O sea, abriría todo un terreno realmente de una densidad muy importante. En este contexto, otro tema que me pareció que no se daba, y uno lo pensaba y dice, ¿por qué no se debate? Por ejemplo, uno dice, casi todas las presentaciones sobre América Latina, sea en el panel de la mañana y sea en el panel de la tarde, están preocupadas a la tasa de cambio y a la volatilidad de la tasa de cambio. Y realmente pocas las presentaciones europeas decían, estoy preocupado a la tasa de cambio y a mantener un euro 1.3 contra el dólar. La solución histórica de América Latina sería en ese contexto, señores, devalúen, van a ver que van a aumentar las exportaciones, aumenten liquidez y el modelo en algún modo va a soportar. Pero ¿por qué ese tema que de América Latina es tan sensible es menos sensible del otro lado? ¿Cuáles son las lógicas de esa política que llevan a hacer estas dos sensibilidades completamente distintas? ¿Cuál es el modelo que está atrás de este tipo de lógica? Y uno pueden ser quizás etapas distintas, etapas que son históricamente distintas, etapas que son difíciles de no entender si no se entiende la historia de uno y la historia del otro. Y en eso creo que fue muy didáctica y importantísima la última sección. Y creo que el tema de un modelo de welfare que en algún modo está bajando y uno que está tratando de subir y le cuesta, y uno que está tratando de bajar y quiere aguantarlo, y otro que quiere subirlo y le cuesta, creo que fue uno de los debates más interesantes y, digamos, de más lujo en el sentido que muestra cómo las dos trayectorias tienen un modo de entenderse y comprenderse en dos periodos completamente distintos. En este contexto creo que, yo vuelvo a repetir, el caso del ejemplo de Alemania y el caso de la flexibilidad del mercado del trabajo de Alemania y la presentación de ayer sobre la política tecnológica en los distintos sectores productivos para sostener y modificar las tendencias de deterioro ambiental son políticas realmente interesantes. Y pensar al bloque europeo completo en ese sentido no nos lleva a una única solución, porque uno pensaría al bloque de Alemania que toda la flexibilidad del mercado del trabajo no se hubiera hecho posible, no hubiera tenido el resultado que tuvo si no hubiera tenido una Volkswagen que tenía una fuerte corporate del Estado, que manejó la estrategia conjuntamente con lo que se manejaba el mercado del trabajo y a su vez hicieron una reforma del Estado social. O sea, había un modelo de conjunción que tenía con las exportaciones, con el sistema de empresa, con las estructuras productivas y con la flexibilidad del mercado del trabajo, que aprovechó de esa flexibilidad, como dijo François, también creando bastante desigualdad, un modo inteligente y un modo, digamos, pragmático, no ideológico de enfrentar el tema. Digamos que ese fue un ejemplo y creo que la traducción del último punto que tiene que ver con leer los temas conectados. Obviamente en economía todos sabemos que todo está conectado con todo. Y una preocupación de América Latina que fue clara y quizás no fue captada o que tendría que ser captada y razonada a la luz de la historia europea es el tema de cómo conjugar los trabajos, la modificación y las políticas para construir un Estado social sin tener en consideración el sistema productivo. Y en eso la CEPAL es una grande preocupación para históricamente. Y una de las, digamos, de los puntos clave en esto que en las dos partes estaba implícito, pero que no salió a caso, es que la sostenibilidad de cualquiera de estos modelos implica no solo tener ciclos de alto decrecimiento, sino tener una sostenibilidad constante del crecimiento de la productividad y aumento del empleo en sectores de alta productividad. Y eso tiene que ver con políticas de incentivo en el sector social, en el sector de welfare, pero también tiene que tener con políticas que vienen del sector productivo, las exportaciones y el sistema tecnológico. Las dos partes y el canal de ida de una y de ida de la otra hace seguramente uno de los debates más interesantes en la relación de América Latina y Europa. ¿Por qué? Porque de eso Europa tiene un montón que enseñar y está en una situación que quizás
retome, la está mirando para América Latina solo del lado social. Y para América Latina el tema de descubrir el sector productivo, descubrir el sector industrial, descubrir el sector tecnológico, la pone en los años 50 y 60 cuando Europa construyó el sistema de welfare a partir de un sistema industrial fuerte y muy corposo. Creo que las diferencias y el debate en realidad reflejan muchos de estos temas y creo que la descripción que se hizo, que me precedió François, es muy detallada sobre el tema. Pero creo que también tenemos, y sería lo importante, seguir profundizando sobre estos temas. Estos temas, la verdad que a veces uno le quisiera hacer al otro la pregunta, a ver, si yo sé que la tasa de cambio que tengo acá me está afectando la diversificación productiva, no me permite crecer las empresas, me afecta la competitividad, ¿por qué ustedes no debaten este tema como lo debatimos nosotros acá? ¿Están equivocados ustedes o estamos equivocados nosotros? Ese es un debate que estuvo a lo largo de la presentación y creo que en un otro evento va a ser mucho más fuerte. El tema de la reforma de la arquitectura institucional, industrial de los sistemas de welfare, que es un debate sobre la eficiencia, la distribución. Muy interesante y muy importante. Pero el tema es por qué y cómo ese modelo se desarrolla conjuntamente con un proceso de fuerte aumento de la productividad y de la economía. En fin, si uno observa, por más que a América Latina le va en algún modo bien y por más que a Europa le va mal en este contexto, las dos tienen un tema que es de base. La productividad crece poco, se crea cada vez más en estructuras heterogéneas, hay un fuerte crecimiento de la desigualdad y cualquiera de las políticas, la macro, con las diferencias y el debate que tiene que salir, la industrial y tecnológica, con las diferencias del debate que tiene que salir, y la complementariedad entre la social y la productiva, es seguramente uno de los temas que puede poner en conjunto un debate rico entre las dos regiones. Y esperemos que todo este debate entre nosotros se filtre con un documento que permita una lectura, digamos, rigurosa, pero al mismo tiempo complementaria y también un poco polémica, que creo que es lo que le mete la sal y la pimienta a todo este tipo de debate. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes durante el debate. Yo a continuación no me queda otra cosa que saludar a los autoridades que llegaron al cierre y para primera parte darle la palabra a nuestro amigo. Por favor, Bueno, muchas gracias, doña Alicia Bárcenas, directora ejecutiva de la CEPAL, doña Benita Ferrero Walden, presidenta de la Fundación EULAC, distinguidos amigos, viejos amigos ya muchos de ellos, aunque tenía algún tiempo que no les veía, y a las autoridades de la Escuela de Economía de la Universidad de París. Bueno, para mí motivo de gran honor y de inmensa satisfacción el encontrarme con ustedes aquí, aunque sea en la parte final de la presentación de conclusiones de este seminario para ver las similitudes y disparidades entre Europa y América Latina y el Caribe, sobre todo en lo que concierne a establecer líneas estratégicas de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad, en un marco de crisis estructural que afecta a toda la economía global. He escuchado a través de algunos amigos de la riqueza de este debate que ustedes han tenido en estos 2 días y lamento sinceramente no haber estado desde el primer momento. Pero escuchando las conclusiones finales, obviamente que, digamos, tenemos grandes coincidencias, ¿no?, en la interpretación de lo que ocurre en estos momentos en el plano global y cómo afecta a Europa y América Latina. No cabe duda de que la manera en que se ha abordado la solución de la crisis, para entrar en esta última etapa, donde en Europa se le ha visto en la aplicación de políticas de austeridad, mientras que, digamos, en este ámbito de las Américas, en Estados Unidos sobre todo, se ha aplicado políticas de estímulo, y aunque no han venido por la vía fiscal, lo han hecho por la vía monetaria. Estamos en el tercer quantitative easing de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con una emisión mensual de cerca de $40.000 millones para solventar el crecimiento frágil, precario, pero en todo caso superior a lo que ha tenido Europa en los últimos tiempos, Estados Unidos,
va a crecer cerca de un 2,2% en el año 2012 y se estima lo mismo para el 2013 o algo más, mientras que en Europa, ¿verdad?, la situación ha sido de recesión y creemos que en parte la recesión europea y el crecimiento que ha tenido Estados Unidos, aunque todavía débil, se debe justamente a la aplicación de esas dos políticas distintas, una austeridad en el marco de una recesión y la otra una política de estímulo al crecimiento y la generación del empleo. Y obviamente esto tiene repercusiones para nosotros en América Latina. En el caso, digamos, de los países de la región con mayor integración a la economía norteamericana, como es el caso de México, el caso de Centroamérica y el caso del Caribe, pues sin duda alguna estos países han mantenido un crecimiento económico, diría, significativo, aún por debajo, por supuesto, de lo que se ha crecido fuera de esta situación de crisis global. No es lo mismo, por ejemplo, aquellos países de la región que han tenido mayor dependencia de la economía europea y también en los últimos tiempos de la economía china. Con la desaceleración experimentada por la economía china en este último año, que baja de un 12% a 7,2%, economías como la brasileña, la argentina, que ha dependido de la exportación de commodities, ¿no?, hacia el mercado chino, pues se han visto afectados. Y lo mismo entonces también con el caso de Europa. De manera que en América Latina, en relación con Europa y en relación con Estados Unidos, tenemos dos momentos distintos. Las economías con mayor integración a la economía norteamericana han mantenido mayor nivel de crecimiento en los últimos tiempos. Los de mayor integración con la economía europea se han visto afectadas por la situación de recesión que se vive. Por consiguiente, yo creo que el debate muy vigente de cómo salir de la crisis, que yo creo que es lo fundamental, se plantea en estas dos dimensiones. O se continúa con políticas de austeridad o, al revés, políticas de estímulo al gasto, ya sea por vía fiscal o sea por vía monetaria. Y obviamente que, digamos, entendemos muy humildemente que tal vez la solución está en la combinación de ambos factores. El tema es la secuencia, que es el corto plazo y que es el mediano y largo plazo. Si una economía no está creciendo en el corto plazo, resulta contraproducente establecer políticas de austeridad. Pero eso no significa ser irresponsables en el mediano y largo plazo en promover políticas de consolidación fiscal, que es el tema, o sea, cómo enfrentar el déficit y cómo enfrentar el tema de la deuda. Pero yo no puedo priorizar en el corto plazo un problema de déficit fiscal y de deuda cuando tengo a la gente en las calles generando un problema de crisis de gobernabilidad política. Es decir, la crisis económica se ha convertido en un problema social y en una crisis de estabilidad política o de gobernabilidad. Entonces, yo creo que este tema, que de alguna manera fue abordado en el G20 en Seúl, en Corea, con mucha ambivalencia, con mucha ambigüedad, creo que se puede de alguna manera articular en establecer secuencias. En el corto plazo, lo inmediato es crecer, generando empleos. En el mediano y largo plazo, garantizar ese crecimiento con una política fiscal responsable que permita la consolidación. Y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, se sitúa el problema actual y los efectos que puede tener en el ámbito social, en el ámbito económico y en lo político, reconfigurando un mapa electoral. El que está en el gobierno se va porque no puede gestionar la crisis, o un problema ya que desborda la propia estabilidad y la gobernabilidad, porque es el movimiento de los indignados, el movimiento de las protestas sociales, y que ya tiene consecuencias imprevisibles. De manera pues que creo que, digamos, en ese terreno, en ese campo nos encontramos desde la óptica que podemos ofrecer en un país caribeño. Muchas gracias. Gracias. Yo realmente no quería hablar, pero Alicia me ha estimulado y entonces, bueno, digo algunas palabras. Primero de todo, ayer desgraciadamente no pude venir y entonces no he preparado nada yo. No soy tampoco experta económica, pero me conocen como anterior política europea y también hoy en día como presidenta de la Fundación EULAC, Unión Europea, América Latina y el Caribe. Pero sí he oído que era un excelente debate ayer y lo que he oído ahora ya me ha estimulado y me pareció muy interesante y por lo menos he podido escuchar las preocupaciones también y el resumen de Mario Cimoli.
Pero quería decirles simplemente de mi experiencia también de antaño de ministra de Asuntos Exteriores, pero formando parte del gobierno austríaco, que nosotros también habíamos sido en su día una economía o un Estado con una gran rigidez de empleo, etcétera, y creo que hemos cambiado bastante, especialmente en el gobierno en que pude estar, no por mí, sino por mis colegas y por el entonces jefe de gobierno, y era Flexicurity. Nosotros justamente habíamos adoptado el principio danés, exactamente como usted ha dicho, en cuanto podíamos. Naturalmente nosotros también tenemos grandes sindicatos, pero también tenemos los empresarios. En Austria siempre lo positivo era que siempre hemos podido trabajar conjuntamente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que realmente ha ayudado muchísimo a la economía, y creo la economía dentro de todo va bastante bien, aunque en la deuda nosotros también tenemos algo que hacer, pero quizá no tanto como algunos países en Europa. Lo que segundo quería decir es lo que más me preocupa en toda esta crisis. Yo vivo en Madrid ahora con mi marido y tengo que decir es el desempleo, el paro juvenil. Eso, señores, eso para mí es terrible. Y por eso yo estoy trabajando también pro bono en la Fundación Príncipe de Girona, del Príncipe Felipe, que también es Príncipe de Girona, donde se ocupa mucho de la juventud. Y intento, conjunto con mis colegas alemanes también, a promover especialmente toda la formación profesional, la Dual Vocational Training, porque yo sé que en nuestros países eso es una de las claves, que tenemos muy poco paro juvenil. Y eso creo es algo que tenemos que utilizar también, y lo vamos a hacer en la Fundación EULAC, efectivamente, porque pensamos que ahí es una de las claves. Si tú, y hoy hemos hablado en la cumbre académica donde hemos estado en la inauguración, un poquitín también de la idea educación por un lado y también la conexión con la empresa, ¿no? Y puede ser con universidades, pero puede ser, como ocurre muchas veces en mi país, pero también en Alemania, que ya empieza mucho antes, y entras ahí y poco a poco subes, pero al mismo tiempo hoy en día el camino educacional está abierto. Hasta puedes ir a la universidad y puedes después hacer un estudio universitario, algo que antes tampoco no era posible. Y esto creo nos ha ayudado mucho. Entonces eso es un punto que nosotros en la Fundación vamos a trabajar muchísimo. Veo ahí al senatore Buonalumi. Estuvimos el otro día, el 11 de enero creo, en Milano, porque nosotros trabajamos sobre la idea de pymes. Vamos a enfocar, entre otras cosas, en pymes y la competitividad, la productividad y también toda cuestión de clustering, porque efectivamente, como creo Mario ha dicho ahora, en Alemania o en otros países nuestros, si hay una empresa muy grande como Siemens o VW o etcétera, al final ellos también trabajan con las pequeñas y medianas empresas alrededor, un tipo de clustering, ¿no? Clustering vertical, clustering horizontal. Y eso también creo que va a ser muy importante y en esto nosotros, yo creo, podemos hacer una contribución. Con esto ya me paro y creo también, como ha dicho el señor presidente, que tendremos que combinar mejor en Europa, eso digo, aquí en presencia también de los alemanes, que no, porque lo creo también que hay que mejorar la idea también de un estímulo económico, pero naturalmente hay que también poner nuestros presupuestos, etcétera, en orden. Muchas gracias. Cierre, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En realidad yo quisiera decirles que ha sido un agrado tener este primer foro
CEPAL, y quiero en particular reconocer a François Bourguignon, quien ha tenido también, es nuestra contraparte principal del otro lado del océano, y ha sido muy grato poder trabajar con François y con su equipo. Y la verdad es que la intención de este foro económico, que nosotros habíamos comenzado con algunos intercambios informales con François en años previos y que ahora lo estamos formalizando en este primer foro económico Unión Europea, CELAC, creo que nos puede dar muchas luces sobre cuáles son los temas centrales que ustedes han identificado en estos 2 días y que requieren investigación y que requieren algo que yo recojo de Mario, y es este sinceramiento del pensamiento económico, es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Y que ustedes, los expertos, los economistas que están estudiando el fenómeno en Europa y los que estamos tratando de ver qué pasa en América Latina y el Caribe, pongamos sobre la mesa las paradojas, las contradicciones que puedan ayudar a este debate. Yo creo que estamos viviendo un momento único en el sentido de que los paradigmas están cambiando de alguna forma. Estamos viviendo otro momento de la historia quizás en donde Europa y América Latina y el Caribe vuelven a encontrarse en una situación distinta a la que fue en Madrid. Yo definitivamente creo que América Latina y el Caribe no es igual que la que teníamos en Madrid. Hay un CELAC, hay una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, hay una Europa que está en este momento transitando un momento difícil, pero como decía François cuando intervino, que me tocó oírlo, ¿verdad? Me gustó mucho porque él dijo, bueno, y si Europa sale victoriosa de esta etapa, va a ser un gran faro de uniones políticas y económicas. Y yo creo que eso es un gran tema. O sea, Europa está transitando un momento muy difícil de su historia, pero muy interesante, porque también, como lo dijo Hubert Kemp en lo que presentó, ¿verdad? ¿Es posible una unión monetaria sin una unión fiscal? Es decir, ese es el tránsito en el que está Europa hoy. Es un tránsito muy interesante, es romper con paradigmas anteriores, y yo creo que todos estamos esperando que Europa salga victoriosa, porque si Europa sale victoriosa, América Latina y el Caribe tienen una esperanza, y no todos tenemos que depender del dólar, ¿verdad? De este exorbitant privilege que precisamente ustedes, los franceses, acuñaron ese término de exorbitant privilege, de cómo es posible que todas las transacciones internacionales se hagan en dólares, ¿hasta cuándo? Entonces, creo que para el mundo nuestro es muy importante que a Europa le vaya bien, y es muy importante entender a profundidad el tránsito en el que está Europa, y que ustedes también valoren con nosotros el tránsito en el que está América Latina y el Caribe. Y si ambos lados nos entendemos, por lo menos en explicitar nuestras hipótesis, en explicitar nuestros desafíos con mucha sinceridad, ¿verdad? Porque la complacencia en América Latina y el Caribe a mí me preocupa cuando dicen, no, América Latina va muy bien, va muy mal. O sea, digo, está muy bien que estemos creciendo al 3.1 este año, que bien, pero la estructura, lo que hay detrás de este crecimiento a mí me preocupa mucho. Y French Davis en su intervención nos dijo cosas muy importantes, nos dijo cosas que le pusiste un nombre que me encanta y no sé cómo lo vamos a traducir, regressive financiarism to progressive productivism, que en el fondo en esa frase capturaste tú el gran dilema en el que está América Latina, y que es un dilema grande, porque es un dilema en donde la verdad es que tenemos una serie de problemas enfrente de nosotros, en donde el ahorro doméstico no ha sido suficiente, más bien estamos en una etapa de ahorro financiero, las inversiones overnight siguen siendo las que se privilegian, en fin, o sea, tenemos una serie de problemas políticos, de política monetaria, de política macroeconómica, que creo que sería muy importante debatir en un foro como este, cuáles pueden ser, desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Si nosotros como CEPAL, que en el fondo allá vamos, ¿verdad?, estamos proponiendo ciertas políticas para el tipo de cambio, para el control de la cuenta de capitales, o para la reforma en el mercado de capitales internos, o estamos diciendo que vamos más allá de la macroeconomía nominal para irnos a la macroeconomía real. Bueno, necesitamos de ustedes.
porque necesitamos meterle contenido a esto y evaluar desde la perspectiva académica, ¿verdad? Cuáles son los riesgos de avanzar en esta batería de instrumentos, en esta batería de políticas. Y por otro lado también, digamos, este tema del ciclo y tendencia que también hemos evaluado aquí en la CEPAL, de que nosotros acortamos un poco los ciclos de expansión y profundizamos a veces los ciclos de contracción y no somos capaces quizás de arriesgar un poquito más, ¿verdad? Y en el fondo también Franz Davis hablaba de eso, de cómo las autoridades de finanzas y los bancos centrales pues también tienen que dialogar. ¿Cuál es nuestra tarea, yo creo, en este foro? Bueno, y desde luego lo que nos perdimos ayer en la tarde y hoy, donde estuvo aquí un debate que yo creo que fue riquísimo. Bueno, por supuesto, Carlos Vinograd, que nos planteó una cosa súper interesante de a dónde va el euro, ¿verdad? Y incluso nos trajiste 3 escenarios. Se va a las pailas, no se va a las pailas, se va en parte. Muy, muy interesante. Yo creo que esas presentaciones son muy buenas. Y luego, por supuesto, Arturo O'Connell, ha sido un privilegio contar contigo también aquí, que tienes tanta experiencia desde el Banco Central argentino, desde tantas perspectivas de tu lado. Alan Winters, Esther Deck, en esta Giorgio Barba, Tilman Attenberg, Luis Bertola, que nos ha acompañado en el proyecto Prevish y hoy está aquí con nosotros también, afortunadamente. Y creo que esto, Benita, ha sido acompañado fuertemente contigo, con la Fundación Europa América Latina. Y quiero decirles, colegas, que nosotros en la Fundación somos uno de los socios estratégicos junto con Leonel Fernández y su institución Funglobe, y por eso es que ustedes dirán, ¿y por qué este trío tan extraño está aquí sentado? Pues no es un trío extraño, es que resulta que nosotros dos somos los socios estratégicos de América Latina y el Caribe, el Funglobe y la CEPAL. Entonces, por eso es un gran privilegio, ¿verdad, presidente, que estemos aquí? No les sorprenda entonces que nos van a ver en varios de estos encuentros, ¿verdad? Y ustedes dirán, el trío, ¿quién es este trío? Y por supuesto allá está mi amigo Bonalumi, que es uno de los socios estratégicos de Europa, junto con el Instituto de las Américas de Francia. Así es de que creo que en eso estamos. Haber contado con Santiago Levy, sin lugar a dudas, que lo vi por ahí, creo que salió, pero Santiago Levy es una de las personas que más ha pensado en el tema de la seguridad social y que además la ha vivido, porque él era el director del Instituto Mexicano de Seguro Social y del ISSSTE, y él fue el que realmente, yo creo que es una de las personas que más ha reflexionado en las políticas de seguridad social y cómo financiar un sistema universal de seguridad social, si se hace con un impuesto al valor agregado, si se hace con un impuesto a la renta, y eso también creo que es un gran tema que tenemos que debatir y creo que es muy importante. Y Andrea Brandolini y Klaus Zimmermann y Martín Oppenheim, nuestro propio director, quienes también han hecho grandes reflexiones sobre el tema que a nosotros nos preocupa en América Latina, que es el de la desigualdad. Yo creo que en América Latina nuestro gran problema de la desigualdad es muy grave, conspira contra el desarrollo, contra la seguridad, contra todo lo que podamos hacer. Entonces, cualquier medida que podamos tomar para poder ir resolviendo de a poco esta dolorosa desigualdad y esta dolorosa concentración de ingreso, de bienes de producción, de todo en las grandes empresas y poco en las medianas y en las pequeñas. ¿Cómo lo hacemos? Y por eso es que nosotros nos estamos jugando tan duro con el tema del cambio estructural virtuoso. Claro, nosotros en la CEPAL estamos diciendo que el cambio estructural es el camino, que la igualdad es el horizonte y que la política es el instrumento. Y nos falta en medio el pensamiento académico. Así es de que yo les pido a los queridos amigos economistas que nos ayuden a pensar. Ayúdenos a pensar que nosotros desde la Fundación, desde Funglobe, desde CEPAL, desde lo que están haciendo en Milán y en París, creo que estamos todos listos para dar ese salto, pero siempre pensando que estamos en un momento y en un proceso bien importante. Entonces, querido François, aquí te va. El desafío es ¿cómo le vamos a hacer el año entrante? Y creo que llegó el momento, digamos, hoy ustedes trajeron aquí unos papers muy valiosos que tengo aquí.
y que van a valer mucha plata. No, no es cierto. No, pero estos papers que ustedes nos han entregado, estas presentaciones que tanto el presidente como Benita como yo tenemos una ansia de ver y de entender qué debatieron aquí. ¿Cómo le hacemos el año entrante? Escogemos un menú de temas, escogemos un par de temas, desarrollamos unos papers previos, después hacemos alguna publicación. Esos son los grandes temas que tenemos que pensar juntos. Creo que este seminario ha sido muy exitoso y lo único que voy a proponer es que por favor no lo pongamos junto a nada para que yo me pueda quedar todo el tiempo, por favor, porque si no hay 20,000 cosas compitiendo que no nos permiten estar todo el tiempo a Leonel, a Benita, a mí, que estamos ávidos de aprender de ustedes, de entender un poco mejor lo que a veces la intuición política nos dice que es el camino correcto, pero que requiere a veces tanto apoyo, tanto respaldo del pensamiento académico que ustedes están procesando, que ustedes están creando y pensando. Así es que yo quiero agradecerles a todos, en particular quiero agradecerle a mi personal, a mi gente de CEPAL, a Mario Cimoli, que ha sido un magnífico coordinador, un excelente director de orquesta junto con Porcile y todo su equipo, a Carolina Candia, a Gabriel, por supuesto, a Román Sivi, que allá nos encuentra, a Pascal Martínez, y a todos aquellos que han hecho posible este seminario, a la cooperación francesa, sin lugar a dudas, a la cooperación alemana, que siempre nos acompaña en todos estos aventuras, que son muy importantes, porque miren ustedes, allá en el otro foro donde venimos nosotros, que es la cumbre académica, es una cumbre enorme. Obviamente quizás sea más difícil el diálogo, pero lo que sí es muy importante es que lo que aquí se ha debatido, sé que allá, si pudiéramos ir a hacerles una síntesis como la que acaba de hacer François y Mario Cimoli a la cumbre académica de las universidades allá, creo que ellos darían mucha bienvenida al pensamiento que aquí se ha gestado de cómo llevar adelante proyectos de investigación conjunta, ¿verdad? Pero no nada más de universidad a universidad, sino también de think tanks a think tanks, pero de think tanks que también tienen un relacionamiento político, porque en el fondo todas estas ideas tienen que traducirse, ojalá, para un beneficio de las dos comunidades, la europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias, sean ustedes siempre muy bienvenidos a esta su casa, la CEPAL. La CEPAL es un lugar de ideas, este lugar en particular, que es la Sala Prebisch, que nos honra tanto y que siempre traemos a Prebisch de regreso. Mario lo trajo en su reflexión y siempre lo traemos, ¿verdad? Luis Bertola, que tú ahora has hecho ese proyecto junto con Antonio Prado, mi secretario ejecutivo adjunto, que han hecho un trabajo espectacular de rescate de todas las cosas que Prebisch nos dejó. Así es de que esa reciprocidad implícita, hagámosla explícita. Yo creo que eso es lo que estamos buscando entre Europa, América Latina y el Caribe. Gracias a todos. Como les digo, espero que sigan disfrutando su estadía en Chile y que siempre en esta casa encuentren un lugar cálido, un lugar que los recibe con mucho afecto y con mucho respeto a sus ideas y a su trabajo. Gracias, François. Gracias, Mario.